Bueno, yo no voy a hablar de un proyecto que se va a hacer ni de una planificación de investigación. Voy a hablar de algo que se ha hecho y que se ha hecho además hace más de 10 años. ¿Vale? Esto es un proyecto que se inicia en torno al año 2007 y que se ejecutó antes del año 2012. Yo no le doy importancia, pero era lo suficientemente novedoso como para retomarlo, como una iniciativa que estaba ya consolidada. ¿Vale? El caso de la dehesa de la Algaida, cómo el patrimonio puede mejorar o ayudar a mejorar la gestión. Eh, me comentó Lázaro que me alineara con algunas de las líneas que se habían establecido en el Congreso. Yo escogí la línea 2, que es cómo hacemos que un mejor conocimiento de estos restos arqueológicos que esconde la tierra sea de utilidad para las tareas que desarrollan otros agentes interesados en la gestión de las explotaciones. Pues me acordé de esto, que el conocimiento histórico de los restos materiales relacionados con el paisaje histórico ganadero de la dehesa litoral de la Algaida se utilizó para hacer el plan del monte de la Algaida. Nosotros utilizamos el plan para establecer el plan contra incendios. Hicimos una investigación histórica que era luego la base de hacer un plan contra incendios y parte del plan de fomento de la biodiversidad y parte del plan de uso público. O sea que sí, que se puede utilizar como una estrategia que funciona para que el estudio de los restos arqueológicos pues mejore las necesidades de la gestión de un espacio. En este caso también hay que decirlo, es un espacio público y muy difícil de gestionar, muy difícil nivel Dios. Sí, parece una broma, pero es que es parque natural, es parque metropolitano, que es una figura que tiene la Consejería de Obras Públicas para que en alguna zona donde haya una alta densidad urbanística hay riesgo de conurbación, incluso si se degrada el medio ambiente, haya una parcela que no sea urbanizable. Eso es un parque metropolitano. Si se quemara entero y no se puede urbanizar, lo construimos, le hacemos camino, lo convertimos en un parque de otra manera, pero no puede urbanizarse, ¿vale? Eso es un parque metropolitano. Luego está bajo servidumbre de costas del Estado en los canales navegables y de costas de la Junta de Andalucía en los espacios inundables. Está en 2 términos municipales y las normativas municipales son diferentes en cada uno de los términos. Las licencias de obra que son entre los 2 términos necesitan autorización de los 2. Luego tiene las competencias del patrimonio histórico son de la delegación provincial, son de la Junta de Andalucía, pero es que si son marítimas son del Centro Andaluz de Arqueología Subacuática. Tú tienes que hablar con otro. Y luego que tiene restos de arqueología subacuática que están hoy día enterrados en la arena, en seco. Entonces realmente tú dices, bueno, ¿y ahora quién me lo autoriza? O sea, es complicado. Es complicado. Pero se puede, ¿vale? Y además pues se innovó bastante. En este caso se dio como resultado esto, pues, por mostraros algo, esto se hizo en el contexto del bicentenario de la Constitución de Cádiz, en el 12, y forma parte ya la ruta de la dehesa litoral de la Algaida como parte de lo que enseña el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida. No tenía mapas de ubicación y he tenido que hacer uno rápido. Disculpa. ¿Vale? Nosotros estamos hablando del Parque Metropolitano, un espacio que está en Puerto Real, está en Cádiz, en la bahía de Cádiz, entre el puerto de Santa María y Puerto Real. ¿Vale? Si alguno ha ido alguna vez a Valdelagrana, pues el espacio que está sin urbanizar de Valdelagrana es Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida. Y si habéis ido al campo universitario de Río San Pedro de la Universidad de Cádiz, todo el espacio de monte que hay alrededor, ese es el Pinar de la Algaida, eso es parte de lo que queda de la antigua dehesa litoral de la Algaida. Y digo dehesa litoral porque es un tipo de formación muy particular. Algaida es un vocablo que ya te está diciendo que viene del árabe, bueno, te pega hablarlo en árabe, está en muchos documentos medievales y tiene diferentes acepciones. Hace referencia a un tipo de bosque, hace referencia a los espacios donde hay abundancia de dunas,
o vale medano, ¿vale? Y hace referencia también a un tipo de casa, los caserones que se hacían en esa zona, en la Algaida, que utilizaban ramas de paja o juncos, sobre todo, en ese caso, un tipo de junco que nosotros le decimos juncia, ¿vale? Y que eran casas algaidas, pero esto concretamente no se suele utilizar en la bahía de Cádiz, se utiliza más en el oeste de Huelva, porque hay algaidas desde Portugal hasta Barbate, recorriendo el litoral atlántico del Golfo de Cádiz. Estas definiciones que yo tengo son las del diccionario de la RAE de 1726, o sea, es un vocablo que es antiguo, ¿vale? Y que se está utilizando desde antiguo, pero el paisaje siempre es muy similar. Estos son 3 fotos de 3 algaidas. Y realmente no sabes dónde estás. Por eso las 3 son bosques tipo algaida, ¿vale? En este caso, pues estaríamos en una parte de la dehesa de la Yegua, Puerto Real lindando con Jerez en el interior. La del medio es el Acebuche, es Doñana. Y la del extremo, que es esta, es la Algaida, de la antigua dehesa de la Algaida y la Mata Gorda, que estaba en términos de Puerto Real, desde que se segregó Puerto Real del término de Jerez en 1483. Estamos hablando ya de la Baja Edad Media, ¿vale? Matagorda, en origen, también tiene una sección similar a Algaida. Matas Gordas está en Doñana, ¿vale? También, al lado del Rocío, que enfrente tiene otra Algaida. Y conviven los dos. En Portugal vas a encontrar también Matas Gordas, aunque en Portugal lo normal es escuchar Mato Grosso, que es lo mismo, en el concepto de que gordo es grande. Todavía decimos, tengo un problema gordo, aunque ya casi nadie utiliza gordo como algo grande, ¿vale? Pues bueno, pues el concepto viene a hacer referencia a lo mismo. Y hace referencia a un espacio que se utiliza como dehesa, pero una dehesa donde el mar forma parte de la propia dehesa. Y la zona inundable tiene una vegetación halófila que también utiliza la dehesa. Y que incluso tienen querencia por utilizar esas dehesas porque los pastos halófilos hacen que no tengas necesidad de adquirir sal. Y dentro del mantenimiento del ganado pues te hace más barato y más rentable la explotación. Esta no es la dehesa de la Algaida, esta es la desembocadura del Salado de Conil. Y esto es la dehesa de Conilete. Aquí están las retintas pastando en la orilla del mar. Normalmente en Cádiz suelen enseñar a las vacas andando por la playa de Bolonia, pero es lo mismo. Son dehesas litorales. ¿Por qué? Porque en las dehesas litorales se computan como parte del valor todos los pastos utilizables. Así que las marismas, si tienen hierbas de marisma durante la época seca, eso se come. Entonces, cuando se va a arrendar, por ejemplo, se calcula cuál es el valor que tiene ese aporte, ¿vale? Y en las zonas donde existen encharcamientos estacionales, pues también hay hierba que se puede comer durante otra época del año. Bueno, yo quería deciros que conocemos muy bien la Algaida de Puerto Real porque era parte de los propios del municipio, porque los ayuntamientos no se arruinaron ahora, parece que han estado arruinados toda su vida, y el Ayuntamiento de Puerto Real en concreto, en el siglo XVI, cuando se arruinó, lo primero que hizo fue pedir permiso a la corona para realizar expedientes de hacimiento y arrendar partes de los propios que tenía para sacar fondos. En este caso, pues primero porque estaba construyendo el ayuntamiento y la cárcel, luego porque hay una epidemia, luego porque hay peste, pero al final no dejó de arrendar la Algaida hasta el siglo XX, casi. ¿Vale? Siempre la estuvo arrendando. Con peligro de desaparecer, porque estuvo también afectada por las desamortizaciones que se intentó enajenar, pero más o menos pues tenemos una serie documental muy larga. A veces las dehesas el arrendamiento de la propia dehesa se relaciona también con coto. La dehesa del coto y están todos los usos compaginados. Además, en este caso se puede utilizar de forma indiferente varios nobles,
varios nombres. O sea, se puede hablar del coto de la Algaida, luego te habla, sí, porque la dehesa de Matagorda, y luego te dice la dehesa del coto de la Algaida, y luego te habla de la Algaida otra vez. O sea, van saltando continuamente en la documentación histórica. Pero lo que no pierden es la visión de la cantidad de usos que tiene, porque además, cuando se arrienda, no se arrienda la finca y te dicen, toma, esto es para ti, sino se arrienda la dehesa para que tú tengas ganado. Y a mí en la documentación me dicen, la gente pregunta en la puja, cuánta cavidad tiene, cuántos pastos y de qué tipo, cuánto pasto es de marisma, cuánto pasto es del monte, cuánto pasto es de herbazal, y se van diciendo. Entonces, yo tengo mucha documentación de la dehesa, de la vegetación de la dehesa. Bueno, yo tengo, o sea, el archivo tiene mucha documentación, yo no tengo nada, ¿vale? Pero la dehesa sí que tiene mucha documentación con respecto a eso, y nos ha permitido trazar una evolución de todo lo que sería el paisaje ganadero. Por ejemplo, sabemos que se arrendaba normalmente cada 4 años. Sabemos que tenía una parte reservada al gremio de carreteros, que solían tener bueyes como animales de tiro, pero también tenían caballos y mulas. Sabemos que hay remonta de caballos, que están criando yeguas. Nunca se habla de una dehesa para caballos, o sea, una dehesa para yeguas, para parir las yeguas. Pero también se citan diferentes razas de ganado en los documentos antiguos. Y en las fotos que tenemos más recientes de principios del 20, podemos diferenciar algunas razas de ganado ya de carácter autóctono, ¿vale? Normalmente hablan de vacas mostrencas, de vacas palurdas. La vaca palurda es la que vive en el ámbito del humedal. Las mostrencas, las mismas que doñanas. Y los tamaños, pequeñitos. En general no es un ganado muy grande, ¿vale? Luego, pues, se habla también de que hay ganado bravo, en el 19, en el 20 hay ganado bravo, hay cárdena andaluza, hay retinta, hay berrendá en colorado, hay berrendá en negro, hay querencia por tener vacuno en estas dehesas. Luego también hay ovejas y cabras marismeñas, pero suelen estar en el hato de los pastores que las tienen cerca y la utilizan en el mismo manejo de la dehesa. Cuando ellos quieren mejorar el pasto, lo que hacen es que van llevando las ovejas o las vacas donde a ellos les conviene. Pero no están las cabras sueltas en el monte con las vacas sueltas. Están sueltas las vacas o los caballos, pero lo otro se va utilizando para parte del manejo, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, en el año 2007, bueno, ya hace tiempo ya, en el año 2007 se hizo un SIG, un Sistema de Información Geográfica, entonces era una cosa muy novedosa. Era novedoso hasta tener una cámara digital, o sea que era novedoso un SIG, claro. Pues se hizo un SIG y se fue recopilando todo el tipo de documentación que había de carácter histórico, la documentación histórica. Fruto de ese trabajo que se empezó en 2007, que se terminó en 2008, se terminó entregando el catálogo del patrimonio histórico del parque, un trabajo que dirigió Lázaro Lagóstera, que está aquí presente, y que en su día pues fue una beca contrato que hice yo, ¿vale? Que hacía el tema de la documentación y parte de la georreferenciación. También participaron más miembros del equipo, que hay que decirlo, ¿eh? Que conmigo fue gente que ahora están dando clases en la universidad. Pero, bueno. La cuestión es que yo me pego aquí trabajando 10 años y es un espacio que conozco bien. Y dentro de esos 10 años pues, dio tiempo a que parte de esta información se aplicara en proyectos transversales, o con una perspectiva holística de la gestión integral. Y como ejemplo, pues aquí podéis ver cómo parte de los cortafuegos y los diseños de caminos en el plan de uso público coinciden con los caminos históricos que están recogidos en el lateral, ¿vale? En un espacio donde existen caminos que no son solo ganaderos. También tenemos aquí, por ejemplo, se ve, comparado con la ortofoto del vuelo americano del 56, en la serie B, pues aquí vemos como hay un camino y otro camino que están marcados en azul. Pues uno era la vía del Trocadero, uno de los primeros proyectos ferroviarios de España, ¿vale? Y el otro es una vía de cubil, de vagoneta, con una maquinita de vapor que sacaba sal de la salina y la embarcaban en un embarcadero que estaba en la finca. Las vacas pastaban incluso el pasto de la salina, en los muros de la salina. Si crecía hierba, eso formaba parte de lo que podía comer la vaca. Entonces, todo se computaba, ¿vale? La cartografía histórica es que ni la he recopilado. Al principio me empecé a montar serie, pero es que hay más de 300 planos
del entorno de la bahía, más de 200 solo del 19-20, es una locura, y que tenéis que pensar que aquí están mapeando la bahía porque están haciendo la carreca, porque está la casa de contratación, porque la ciudad de Cádiz movía mucho comercio, porque está la guerra con los franceses, luego porque está la guerra con los 100 millones de San Luis, luego por diferentes motivos hay una serie de documental tremenda. Pero es que en esa documentación, de forma transversal, se sacó muchos datos que son los que se utilizaron para georreferenciar los elementos históricos. Elementos históricos que no todos son también ganaderos. Aquí, por ejemplo, estamos recreando diferentes actos con el bicentenario de la batalla del Trocadero. ¿Conocéis el Trocadero en París? Una batalla que se libró en parte en el Parque Metropolitano, ¿no? Que perdimos los españoles, pero donde estuvieron los últimos españoles defendiendo la Constitución, ¿vale? Bueno, pues en ese sitio tan complejo, con tanto patrimonio, hay muchísimo patrimonio ganadero. Hay pozos, hay abraderos, hay tinaos, hay caminos, hay mangas, hay cortas, hay encerraderos de tuna, hay encerraderos de material, hay muchas compartimentaciones. Cosas como estas, cuando estaban arruinadas, estaban perdidas, y que nosotros queríamos recuperar. Las queremos recuperar porque es un elemento que le da valor a la finca, bueno, que le da valor al parque, ¿vale? Que todos los parques naturales deberían de tenerlo parte de... eso fue el TFM que hice yo también en el año 2007. Todos los parques naturales deberían de tener una línea específica de patrimonio histórico, pero algunos lo tienen y otros no. Bueno, pues este empezó teniéndola. Y se planteó la siguiente problemática, ¿vale? Los pastizales higrófilos, psalmófilos del área de La Vega estaban desapareciendo porque aumentaba la garriga. En particular, no está, pero bueno, cimalea, era bufalaga lo que se estaba comiendo los pastizales, ¿vale? Fundamentalmente. Allí hay algunas plantas que están en peligro de extinción, una de ellas, Armeria gaditana, en peligro crítico de extinción. Necesita sol, necesita arenales costeros con agua dulce, que no esté demasiado dulce, ni demasiado salado, ni demasiado irrigado. O sea, tiene zonas muy concretas donde puede vivir, en una zona donde casi todo el borde se ha urbanizado. El litoral se llena de recintos turísticos, entonces prácticamente se había quedado sin zona donde vivir, y aquí quedaban, ¿vale? Luego, falta agua dulce para las aves. En la población de paseriformes, las nidificantes del parque, no tenían agua dulce. El parque tiene grandes lagunas durante una época del año, pero en verano no tiene nada. Yo sé que mientras había manejo ganadero tenían sitios donde beber los pájaros. Como ha desaparecido el manejo ganadero, ya no hay un abrevadero donde se pueda acercar una pareja de verdones, por decirte. No hace falta que sea una especie en peligro de extinción. Pues estaba decayendo la población de nidificantes, ¿vale? Luego hay un riesgo alto de incendios, fundamentalmente por los herbazales agostados. Los herbazales llegaban a 1,5 metros de altura y no se lo estaba comiendo ningún herbívoro. Así que vaya a asombrar, que os va a encantar, es que se termina, un spoiler, pagando a un ganadero para que meta las ovejas, ¿eh? Todo el mundo al revés. Bueno, pues se carecen de un plan de ordenación del monte, esto incluye ausencia de cortafuegos. El plan de recuperación del paisaje histórico ganadero pretende recuperar todo, pero se sienta dentro del plan gente que son de otras disciplinas. Yo soy historiador, ¿vale? Pero también hay biólogos, ingenieros de monte, gente de ciencias ambientales, y decimos, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Merece la pena recuperar el paisaje histórico? Hablamos de todo lo que hay y decidimos que sí, merece la pena, pero que tiene que tener unos condicionantes, que es que tiene que ser útil para todo lo demás. Y así se apuesta por recuperar el paisaje ganadero, ¿vale? Esto se repite un poquito, una de las estrellas de los animales que había en el parque son los burros que se utilizaban en la salina, y esto es una pequeña muestra de algunos de los valores. Tenía que haber puesto un camaleón, que es más raro que un sapo corredor, pero no te preocupes. Tenía que haber puesto un camaleón, ¿vale? Pero he puesto un sapo corredor, un calamita. En Ebro Marítimo, Armeria gaditana, esta es la planta que está en peligro de extinción, y el Ebro Marítimo es Juniperus oxycedrus, variedad macrocarpa, ¿vale? También es un taxón que está amenazado.
Esta es la diferencia que hay entre la época de la zona de la época húmeda y la época seca. Ya me lo han dicho. Ya, pero está la ficción. Vale. Y ante los problemas pues se plantean soluciones. Básicamente ya lo estamos comentando, ¿vale? Las ventajas que tendría volver a meter el ganado, porque el ganado tenía ventajas concretas, ¿vale? Entre las cuestiones que más quiero destacar, pues que el ganado que se selecciona a reintroducir es el ovino, porque recupera el pastizal y elimina parte de los elementos arbustivos. El ganado además trabaja contra la sobreforestación. Los abrevaderos dieron lugar luego a que hubiera posibilidad de aguada para los fringílidos. Las cañadas y los caminos internos son la red de senderos y la red de cortafuegos que tiene el parque, y los pozos se localizan y terminan utilizándose también como hidrantes. Son puntos donde se puede utilizar el agua para apagar incendios. Este es el plan de ordenación del monte. Se ve en naranja, todos son caminos tradicionales, en azul también, todos son caminos tradicionales de uso de la finca, y se integró el camino y la red de senderos dentro de los que se habían documentado en la cartografía histórica y que se habían ido recuperando, que estaban en parte perdidos. Esto es como estaba antes, cómo quedó. O sea, nosotros hemos recuperado como si fueran monumentos, los tinados, los abrevaderos, los pozos, zonas que estaban completamente degradadas porque las habían abandonado, ¿vale? Pues quedaron como elementos visitables, están indicados. Tú cuando vas a visitar el parque, pues dentro del ojito, pues dice, pues aquí está el abrevadero tal y aquí está el pozo tal. Se trabajó recuperándolo también en base a la seguridad. Los caminos, lo que estoy comentando, los cortafuegos y los senderos son los caminos tradicionales. Algunos de los espacios pues estaban perdidos en medio de la vegetación y ahora pues están asociados a itinerarios de senderos. Mira cómo están algunos de los pozos, ¿vale? Y ahora pues lo que antes era un rincón de escombros, porque en donde se tiraban escombros, pues se han convertido en zonas donde la gente se echa la foto en Instagram, ¿vale? Gracias al plan. Las conclusiones. Ya lo hemos adelantado. Es un proyecto que se ha ejecutado ya y que es holístico. Y esto es lo que sí que me gustaba para terminar, ¿vale? Cerrar el tema este, que además de mejorar la gestión cultural, que la hemos ya explicado, lo hemos aplicado a la gestión de la biodiversidad. Y queda una cosa por hacer, no he escuchado nadie hablando del tema este, pero a mí sí me preocupa, que es que la idea era meter ganado de razas autóctonas en peligro de extinción. Nosotros estuvimos hablando de meter caballos de retuerta, de meter ovejas churras lebrijanas, churras marismeñas, las razas que han desaparecido. Claro, las ovejas churras marismeñas da una lana de mala calidad y da poca leche. Y los carneros y los corderos son más chicos, porque la oveja es más chica, o sea, lo tiene todo para desaparecer, la pobrecita. ¿Qué quiere que te diga? ¿Vale? La lana se utilizaba para hacer almohadas, pero ¿quién tiene ya una almohada de lana? Volverá. Espero. Nosotros hablábamos de hacer peluches, ovejitas rellenas de lana, pero ahí está, ¿no? Pues no se puede. No se podía meter porque la administración pone una serie de condicionantes. Estoy hablando ahora como si fuera administración pública, para poder tener ganado. No puedes soltar allí las ovejas y tal cual. Tú tienes que tener una serie de naves, tienes que tener una serie de vallas que las separen de los visitantes, no puedes tener ganado por cualquier parte. Entonces, al final, la única opción que había era pagarle a un ganadero para que viniera con las ovejas, las tiene allí X tiempo, estabuladas, y cuando pasan 2 o 3 meses y se ha comido toda la hierba que ha considerado que le viene bien, el hombre se va, cobrando por tener allí las ovejas. O sea, que no es solo para el mundo del privado, sino es que a veces la administración hace normas que pueden ser contraproducentes. Y dicho esto, muchas gracias por la atención.